Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Jara Chu. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y muchas gracias por estar aquí. Esta vez vamos a conocer un tema principal del curso de geometría, donde tenemos que identificarlo en la vida diaria y valorar su importancia en todo lo que hacemos. Pero antes quisiera invitarte a que me sigas aquí, a mis redes sociales, para que obtengas más material de los cursos de matemática y física. Ahora sí, vamos a la explicación. Bien muchachos, empezamos con una problematización. Mira lo que te dice. El deportista al jalar el auto con el cable forma un ángulo con la línea horizontal. Si tenemos los ángulos alfa, phi y omega, que equivalen a la décima, cuarta y tercera parte de una vuelta respectivamente, calcular alfa más phi más omega. Y acá tenemos lo siguiente. Mira lo que te dice. Los cables de energía eléctrica y los rieles de un tren eléctrico son elementos paralelos. En la imagen determina el valor de X y el valor de Y. Son dos situaciones contextualizadas en la cual te marca un problemita que vamos a resolver al final de esta clase en función a lo que hemos aprendido en la misma. Así que atento, pues el tema del día de hoy es ángulos. Sí, ángulos, tema principal del curso de geometría. Vamos a conocer el concepto, propiedades y aplicaciones que podemos dar en nuestro quehacer académico. Por ejemplo, tengo acá el concepto que te dice que un ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos con un origen en común. Sí, aquí está a mi costadito el ángulo. Ahí tenemos un ángulo cualquiera con una abertura. Tengo mi ángulo A o B, ¿está bien? Y con una medida llamada alfa, una letra griega que te da a entender que existe ese ángulo. No conocemos el valor numérico, pero sabemos que existe y lo denotamos con la letra alfa. Tengo también los elementos que te dice que el elemento número 1 es el vértice O, donde se encuentra, donde inicia los rayos y la abertura del ángulo. Y tengo los lados AOA y OB, que tú das cuenta que son rayos. Esos rayos están formando ese ángulo con medida alfa. La notación del mismo quiere decir el ángulo AOB, esa figura que ves ahí significa ángulo AOB. Y cuando ves la M adelante de él, quiere decir la medida del ángulo AOB. Recordemos que si no tienes un valor numérico del ángulo, le ponemos una letra griega, alfa, beta, tita, gamma, phi, la que tú desees, para entender que ese ángulo existe. Hablar de ángulos también es hablar de su bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Bueno, es un rayo cuyo origen es el vértice del ángulo que lo divide en dos ángulos iguales. Aquí está. Tengo acá a mi costadito un ángulo con rayos negros, el ángulo AOB, y te das cuenta que tengo aquí un rayo azul. Ese rayo azul está dividiendo a todo el ángulo en dos ángulos iguales alfa, alfa. Entonces cuando suceda eso estamos frente a una bisectriz. La bisectriz es el rayo que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Ahora, si te preguntaran cómo se clasifican los ángulos, ¿qué responderías? Tenemos varios tipos de clasificación y empezamos con la primera, que es la clasificación considerando sus medidas. Aquí al costadito tengo un ángulo, si te das cuenta, una abertura un poco peculiar, ¿ya? Si nosotros ponemos el transportador en ese ángulo de esta manera, ten en cuenta que cuando medimos un ángulo con el transportador tenemos que poner el punto centro del transportador justo en el vértice del ángulo. Y te das cuenta que la abertura que tiene va hasta aquí, que aproximadamente es algo de 62-63 grados. ¿Estamos? Entonces esta abertura mide 62, ponle 60 grados aproximadamente. ¿Ya? Te das cuenta de que es menor que 90, porque el 90 está aquí. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué no mide 117 aproximadamente? ¿Por qué? Te das cuenta que el ángulo tiene una abertura menor. Tienes que saber diferenciar y analizar la imagen. Entonces este ángulo va a medir obligatoriamente 62 aproximadamente. Te das cuenta que es menor que 90. Entonces, ¿cómo se llaman los ángulos que son menores que 90? Aquí está, ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden más que 0, pero menos que 90. Ten en cuenta mucho con la imagen y tienes que analizarla, ver la abertura para que te des cuenta si son agudos o no. Y te muestran este angulito, mira la abertura. Te das cuenta que es una abertura mucho mayor. ¿Hasta dónde llegó? Date cuenta, si ponemos el transportador, mide exactamente 90. Acá está, exactamente 90. Entonces, ¿cómo se llama ese ángulo que mide exactamente 90? Aquí está, se llama ángulo recto. Donde tú veas que un ángulo mide 90, automáticamente le pones que se llama ángulo recto. Y también lo puedes encontrar como si fuera un cuadradito acá abajo.
Cuando veas un cuadradito abajo, entonces te das cuenta que ese ángulo al toque mide 90 grados. Y este otro ángulo que está aquí tiene una abertura mucho mayor, ¿te diste cuenta? Entonces hay que poner el transportador. Mira, ponemos el transportador justamente en su punto centro, ahí está, y llega hasta esta línea que es aquí, es 100, ¿cuánto? 135. Y acá arriba es 45. ¿Cuál de los dos puede ser la medida? Pues date cuenta de la abertura. Es una abertura mucho mayor que pasa los 90 grados. Entonces, por ende, este ángulo va a medir ¿cuánto? 135 aproximadamente. ¿Cómo se llama el ángulo entonces que es mayor que 90 pero menor que 180? Porque acá está el 180, es el ángulo llano. Pues este ángulo que es mayor que 90 y menor que 180 se llama ángulo obtuso. Recuérdalo siempre, por favor, y tienes que identificarlo y analizarlo según la abertura que tiene. Tenemos otro tipo de clasificación. ¿Según qué? Según la posición de sus lados. Mira este angulito. Te das cuenta que es un ángulo agudo por la abertura que tiene, y voy a colocar un ángulo al costadito de él. ¿Te diste cuenta? Tengo primero un ángulo de esta manera y luego voy a graficar otro ángulo a su costadito. Cuando tú veas que están dos ángulos, uno al costadito del otro, pues se llama ángulos adyacentes, como está aquí, lo ves en la parte baja. Los ángulos adyacentes son aquellos que están al costadito, uno al costadito del otro. Ahora, cuando tú veas bastantes ángulos de esta manera, ya serían ángulos consecutivos, que uno va después del otro. Tengo acá el ejemplo, está alfa, tita y beta. Son ángulos que están de manera consecutiva, entonces pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, uno al costadito del otro, son ángulos consecutivos. Y mira acá al costadito, son ángulos que están formando una X, ¿verdad? Entonces aquí date cuenta que tengo mi punto O, que es el vértice, y tengo dos ángulos, un ángulo rojito acá, acá también rojito. Estos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Y acá hay un detalle muy importante, estos ángulos siempre van a ser iguales. Entonces aquí vale alfa, aquí también valdría alfa. Se llaman ángulos opuestos por el vértice y siempre van a ser ¿qué cosa? Van a ser iguales. Nunca te olvides de esto, por favor. Por lo tanto, también acá arriba, si tengo un ángulo llamado beta, entonces acá abajito hay otro ángulo también llamado beta, porque también están opuestos por el vértice. Teniendo en cuenta ahora la siguiente clasificación, que es por la suma de sus medidas, mira lo que tengo acá a continuación. Observa, tengo aquí dos ángulos, mi ángulo alfa rojito y mi ángulo tita amarillito. Entonces a simple vista como que, bueno, los dos son agudos, sí, pero a simple vista como que no tienen ninguna particularidad, ninguna relación. Pues en realidad sí, mira lo que pasa. Si yo los pongo de esa manera, mira lo que está formando. Está formando un ángulo recto, un ángulo de 90. Entonces, si sucede eso, si pasa eso, si los dos ángulos suman 90 grados, pues se llamarían ángulos complementarios. ¿Está bien? Estos ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. En mi ejemplo, alfa y tita suman 90 grados, entonces los dos se llamarían ángulos complementarios. Y mira lo que tengo acá, dos ángulos más muy distintos, un ángulo alfa que a simple vista es un ángulo agudo y el ángulo tita que a simple vista es un ángulo obtuso. Ahí no puedes ver ninguna relación, pero ¿qué pasa si se juntan? ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Tengo alfa y tita y los dos están formando un ángulo llano, un ángulo de 180. Entonces, si sucede eso, si alfa y tita suman 180, entonces se llamarían ángulos suplementarios. Los suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Lo puedes ver de manera gráfica como también de manera algebraica. Puedes decir cuánto vale cada uno, lo sumas. Y si da 180 grados, entonces los dos ángulos se llaman suplementarios. ¡Wow! Sonó la alarma. Chicos, la alarma, una alerta y una observación muy importante. Mira, otra manera de ver los ángulos complementarios es decir que suman 90 grados. Sí, correcto, suman 90 grados. Pero también yo puedo decir que un ángulo es complementario al otro cuando le falta para que ambos sumen 90 grados. Por ejemplo, si te preguntaran, ¿cuál es el complemento de 50? Entonces tienes que darte cuenta y preguntar, ¿cuánto le falta a 50 para hacer 90? Entonces sería acá la respuesta 40. Claro, el complemento de 50 viene a ser 40. Muy bien. Otro ejemplito. Si yo te digo, ¿cuál es el complemento de 30? Pues tú vas a responder que es lo que le falta a 30 para hacer 90. ¿Está bien? Entonces sería acá 60. Muy bien. Una más. ¿Cuál es el complemento de 70? Pues te das cuenta que es lo que le falta a 70 para hacer 90. Entonces acá vendría a ser ¿cuánto? Pues 20. Muy bien.
En pocas palabras, si yo te preguntara a ti cuál es el complemento de alfa, ¿qué me responderías? Pues el complemento de alfa vendría a ser lo que le falta a alfa para hacer 90. Pues simplemente sería 90 menos alfa. ¿Te das cuenta de la relación? ¿Por qué? Porque aquí el complemento de 50 es 40, correcto. Pero ¿por qué salió 40? Porque 90 menos el 50 que está acá. ¿Te diste cuenta? Acá también. ¿Cuál es el complemento de 30? Pues simplemente es 90 menos 30. Aquí está. Y eso te da 60, lógicamente. Igual aquí, ¿cuál es el complemento de 70? Pues sería 90 menos 70. Y si eso te da 20, lógicamente te da 20. Entonces, cuando te digan a ti el complemento de un ángulo, es lo que le falta a ese ángulo para hacer 90 grados. En general, el complemento de alfa, ¿qué cosa es? 90 menos alfa. Una manera de recordar también esto cuando te pregunten ¿cuál es el complemento? Pues el complemento empieza con C, ¿correcto? Pues jálala aquí y sería entonces para que sumen 90 grados. Es una manera que tú puedas recordar cuál es el complemento de un ángulo. Siempre los complementos suman 90 grados. De igual manera tenemos cuando son de cosas suplementarios. Pues ambos van a sumar 180 grados. También podemos decir entonces que el suplemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo para hacer 180. Mira el ejemplo, si te preguntaran ¿cuál es el suplemento de 120? Pues es lo que le falta a 120 para hacer 180. ¿Cuánto es? Pues simplemente 60. Si te preguntaran ¿cuál es el suplemento de 100? Pues es lo que le falta a 100 para tener 180. Entonces sería acá 80. ¿Estamos? ¿Cuál es el suplemento de 30? Pues simplemente lo que le falta a 30 para hacer 180. Esto vendría a ser entonces 150. Y si te preguntaran ¿cuál es el suplemento de alfa? ¿Qué responderías? ¿Viste la relación? La misma que la anterior, claro que sí. Sería entonces 180 menos ese ángulo alfa. Aquí está. ¿Te diste cuenta? Acá lo mismo. El suplemento de 120 es como decirte 180 menos 120. Y esto te da 60, lógicamente, claro que sí. Acá el suplemento de 100, ¿a qué va a ser igual? Es como decirte 180 menos 100. Ahí está. Acá está el angulito y acá está el angulito, te da 80, correcto. ¿Y aquí cómo sería? El suplemento de 30, pues sería 180 menos 30. Aquí está. Entonces, de manera general te vas a dar cuenta que el suplemento de un ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? A 180 menos ese ángulo alfa. Porque es lo que le falta para hacer 180. Los suplementarios siempre van a sumar 180. ¿Y cómo recordarlo? Mira, ve, tú sabes que suplemento empieza con S, ¿verdad? Pues le jalamos aquí el palito y formamos el número 180. Para recordar siempre que los ángulos suplementarios siempre, toda la vida, van a sumar 180 grados. Vamos con unos aspectos a considerar. Mira la imagen que tengo acá acostadito. Tengo ángulos consecutivos alfa, beta, gamma y delta. Y todos están formando un ángulo llano. Claro que sí. El ángulo llano que va desde aquí hasta acá. Es un ángulo llano que vale 180. Entonces, el ángulo mayor, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los ángulos pequeños. Por lo tanto, si yo sumo aquí alfa más beta más gamma y más delta, así más o menos, esto me va a dar ¿cuánto? Pues 180 grados. Recuerda por favor que los ángulos pequeños dan, ¿qué cosa? El total, el ángulo grande. Aquí tenemos la misma idea. Date cuenta que este ángulo viene de aquí y da toda una vuelta. ¿Te das cuenta? Toda una vuelta que vale ¿cuánto? Pues 360 grados. Una vuelta da 360 grados. Y ese ángulo mayor, ese ángulo total, ¿a qué va a ser igual? Pues a la suma de cada uno de estos ángulos pequeños. Por lo tanto, va a ser lo mismo. Tienes que sumarlo simplemente. Sería igual a ¿cuánto? Alfa más beta más gamma más delta, más o menos así, más phi. Eso te da 360 graditos. Recuerda por favor que toda la vuelta siempre te va a dar 360 grados. Y si tienes de esta manera, pues aquí es muy importante que se llama, ¿qué cosa? Se llama par lineal. ¿Qué es el par lineal? Pues son dos ángulos que suman 180 grados. ¿Está bien? En este caso alfa más beta es igual a ¿cuánto? Pues a 180 grados. Lo importante aquí es interpretar. Si te dice que alfa más beta suman 180 grados, entonces ¿qué va a pasar? Alfa es el par lineal de beta. Esa es la interpretación.
¿Por qué? Porque alfa es necesaria a beta para formar una línea, que es el ángulo llano. Es por eso que se llama par lineal. Es su par, su pareja, para formar un ángulo lineal, y ese lineal mide 180 grados. Vamos a entrar ahora a los ángulos que se forman entre paralelas y secantes. Pero primero tenemos que saber qué cosas son rectas paralelas. Según el concepto matemático te dice que son rectas coplanares que no tienen un punto en común. Mejor dicho, son rectas que nunca se van a chocar, así como estas, aquí. Te das cuenta que la recta naranja M y la recta azul N, si la sigues prolongando, nunca se van a chocar. En ningún momento se van a chocar. Estas rectas se llaman rectas paralelas. No tienen ningún punto de intersección. Nunca se van a chocar. Así la prolongues hasta el infinito, nunca se van a chocar. Eso se llama paralelas. ¿Dónde vemos rectas paralelas en la vida diaria? Pues aquí. Te das cuenta de que tengo ahí varios edificios, varias casas, y aquí está señalando la flecha estas columnas que ves aquí. Estas de aquí vendrían a ser rectas paralelas. ¿Por qué? Porque si tú sigues construyendo, aquí también si tú sigues construyendo, entonces las columnas nunca se van a chocar. Aquí podemos identificar que estas columnas son como si fueran rectas paralelas. Si tú sigues construyendo el tercer, el cuarto, el quinto piso, como tú quieras, esas columnas nunca se van a topar. Igual en tu casa, puedes darte cuenta que a tu alrededor están tus paredes, están tus columnas, y si tus padres siguen construyendo tu casa, te vas a dar cuenta de que esas columnas nunca se van a chocar. Ahí nosotros identificamos cuáles son las rectas paralelas. También tenemos que conocer a quiénes, pues a las rectas secantes. Es todo lo contrario. ¿Quiénes son? Son rectas coplanares que sí tienen un punto en común. Aquí está. Te das cuenta que tengo aquí mi punto P. Tengo el punto P que está aquí como vértice. Y tengo mi recta R y mi recta S. Entonces ambas están chocándose en este punto en común. Tienen ese punto de intersección. ¿Está bien? ¿Dónde podemos encontrar estas rectas en la vida diaria? Pues aquí, en las pistas. Entonces aquí tengo un punto en común, tengo una intersección. Entonces aquí nosotros nos encontramos aquí a las rectas secantes en la vida diaria. También hay otra forma más en donde se manifiestan las rectas de esta manera, las rectas perpendiculares. Así están. Las rectas perpendiculares son secantes, sí, son secantes, y aquí está mi punto en común, son secantes, pero ellas forman ¿qué cosa? 90 grados. ¿Está bien? Entonces las perpendiculares son aquellas secantes de que forman un ángulo de 90. ¿Estamos? Así te das cuenta, de repente en tu colegio, en una práctica, te das cuenta que tienes este simbolito, como una T invertida. ¿Te diste cuenta? Entonces te dice que esa T invertida se está marcando que ambas rectas son perpendiculares, forman 90 grados. ¿Dónde vemos esto en la vida diaria? Pues aquí, en los escalones. Te das cuenta de que cada escalón que vamos subiendo está formándose un ángulo, ¿qué cosa? Un ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. Entonces ahí nosotros identificamos que tenemos ángulos rectos en la vida diaria, en los escalones, en las esquinas de tu techo, de tu casa, también vemos ese ángulo recto. Así que tenemos un montón de lugares donde podemos identificar varios tipos de ángulos. Vamos a conocer de lleno los ángulos que se forman entre estas rectas paralelas y las secantes. El primer tipo de ángulos son los ángulos correspondientes. Mira mi recta naranjita que está aquí. Voy a trazar una paralela a esa recta naranja, aquí está. Y también una recta secante a dos, que aquí está, la recta roja. Vamos a identificar dónde ubicamos los ángulos correspondientes. Tenemos que analizar esta imagen que tengo a mi costado. Vamos a analizarla. ¿Qué puedo analizar de ella? Que esa recta secante está dividiendo a toda la figura en lado derecho y lado izquierdo. ¿Está bien? Y también las paralelas están dividiendo a todo el sector en parte interna y parte externa. Entonces, ¿cómo ubicamos los correspondientes? Los correspondientes son aquellos ángulos que están en un mismo lado, sea derecho o sea izquierdo, pero uno en la parte interna y otro en la parte externa. Así se identifican los ángulos correspondientes. Mira la figura. Entonces yo voy acá a ubicar este angulito que está en la mano derecha, en el sector derecho al lado derecho, y en la parte externa de la figura, en la parte de afuera. Y voy a ubicar otro ángulo que esté en la mano derecha, pero en la parte interna, aquí, este ángulo de acá. Entonces, por conceptos correspondientes, estos dos vendrían a ser los correspondientes. Estos dos. ¿Y cómo son los correspondientes? Aquí está.
los ángulos correspondientes siempre van a ser iguales. Por lo tanto, si aquí vale alfa, aquí también va a valer alfa. ¿Te diste cuenta? El concepto en sí manda para todo. ¿Cuál es el concepto? Que los correspondientes están ambos del mismo lado, sea derecho o sea izquierdo, pero uno en la parte interior y otro en la parte exterior. ¿Se pueden ubicar más? Vamos a ver. Mira, tengo aquí este ángulo verdecito que está en la parte interna, mano izquierda. Entonces este ángulo verdecito va a ser igual a ¿quién? A este otro ángulo. ¿Por qué? Porque está en la misma mano izquierda, pero está a la parte exterior. Está en la parte exterior, está fuera de la figura. Entonces si aquí vale beta, entonces aquí también me vale beta. Son ángulos correspondientes y siempre van a ser iguales. ¿Puede haber más? Claro que sí. Mira, tengo acá este angulito, que está como este angulito valdría tita, está en la mano derecha, en la parte interior. Entonces voy a ubicar en la misma mano derecha, pero en la parte exterior, aquí. Y aquí estaría ¿quién? Acá estaría tita. Entonces ya sabemos cómo ubicar los ángulos correspondientes y estos siempre van a ser iguales. Vamos a conocer ahora los otros ángulos que también se forman entre paralelas y secantes. ¿Quiénes son? Los ángulos alternos. Aquí se dividen en dos: ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Vamos a dibujar dos esquemas. Mira, tengo primera recta, segunda recta, mi secante. Acá también tengo dos paralelas y una secante. Vamos a ubicarlos. Voy a separar primero por ángulos alternos internos y alternos externos. Aquí va a ser entonces los ángulos alternos internos y aquí van a estar los externos. Muy bien, ¿cuál es el concepto entonces de los alternos? Si te dice que son internos, entonces van a estar en la parte interna de la figura, lógicamente. ¿Y por qué se llama alternos? Porque uno va a estar a la mano izquierda y otro a la mano derecha. Mira, voy a ubicar acá este angulito. ¿Está en la parte interna? Sí. ¿Está a la mano izquierda? Sí. Entonces este angulito lo voy a relacionar con el otro ángulo que también está en la parte interna, pero a la mano derecha, o sea, aquí, este que está acá. ¿Estamos? Entonces estos dos ángulos se llaman alternos internos. ¿Por qué? Porque uno está a la izquierda, el otro a la derecha, pero ambos están en la parte interna de la figura. Aquí al costado dice externo, entonces van a estar en la parte externa de la figura, lógicamente, pero también respetando el alterno, o sea, uno a la mano izquierda y otro a la mano derecha. Aquí voy a ubicar este ángulo, aquí, ¿está bien? También negrito, está en la parte externa, sí, mano de izquierda, sí, entonces voy a ubicar el otro ángulo que esté en la parte externa también, pero a la mano derecha, o sea, aquí. Y aquí está. Entonces ya ubiqué mis alternos internos y mis alternos externos. ¿Cómo son esos ángulos alternos? Pues siempre van a ser iguales. Por lo tanto, si aquí vale alfa, pues aquí también me vale alfa. Si aquí vale beta, pues aquí también me vale beta. Así ubicamos entonces los alternos internos y los alternos externos. ¿Podemos encontrar otros? Claro, mira, si yo ubico aquí este angulito azul que está en la parte interna y en la mano derecha, lo voy a relacionar con el que está también en la parte interna, pero a la mano izquierda. Entonces acá vendría a ser tita y acá también tita. Ángulos alternos internos. Y aquí yo puedo ubicar este ángulo que está acá, que lo voy a llamar phi. ¿Está bien? Está en la parte que en la parte externa, mano derecha. Lo relaciono con este otro ángulo que está acá, que está a la mano izquierda, también en la parte externa. Entonces aquí también va a ser el ángulo phi. Entonces así nosotros ubicamos los ángulos que se forman entre paralelas y secantes. Tienes que darte cuenta del concepto y cómo ubicarlos. Otro tipo de ángulos también muy importantes son los ángulos conjugados. Mira, también hay que ubicarlos. Aquí tengo dos esquemas. ¿Por qué? Porque hay conjugados internos y conjugados externos también. Vamos a ubicarlos. Aquí voy a poner los ángulos conjugados internos y aquí los conjugados externos. ¿Cuál es el concepto de ellos? Bueno, los conjugados están, los internos lógicamente en la parte interna, pero ambos están del mismo lado, sea derecho o sea izquierdo. Y si hablo yo de conjugados externos, va a estar en la parte externa lógicamente, pero ambos del mismo lado, sea derecha o sea izquierda. Mira, aquí ubico este angulito negrito que está acá. ¿Está bien? Está en la parte interna, sí,
y en la mano derecha, claro. Entonces aquí voy a ubicar este otro angulito que también está en la parte interna y también está en la parte derecha. Entonces tengo que relacionar estos dos. Y con tabla de externos, pues aquí está este angulito que está acá. Está en la parte externa, sí. A la mano derecha, sí. Y aquí está el otro. Estos dos tengo que yo relacionarlos. ¿Cómo? Pues tienes que preguntarte, ¿cómo son los ángulos conjugados? Pues siempre los ángulos conjugados van a ser suplementarios. O sea, van a sumar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo alfa, está aquí un ángulo alfa cualquiera, y acá tengo el ángulo beta. Por lo tanto, alfa más beta tiene que sumar obligatoriamente 180 grados. ¿Por qué? Porque ambos ángulos son conjugados y los conjugados siempre van a ser suplementarios. Aquí tengo mi ángulo tita y acá tengo mi ángulo phi. Lo mismo, tengo acá que tita más phi van a sumar obligatoriamente 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos conjugados y esos conjugados siempre van a sumar 180, o sea, siempre van a ser suplementarios. Vamos con unas propiedades de este tema. Mira, tengo aquí mi recta L1 que es paralela a L2 y se forman esos segmentos pequeños con esos ángulos tipo serruchito. ¿Qué va a pasar acá? Identifica y analiza la imagen. Mira, tenemos aquí ángulos que están apuntando a la derecha. ¿Quiénes? Esta X está apuntando a la derecha. Esta Y también está apuntando a la derecha. Y esta Z también apunta a la derecha. Y tengo aquí a gamma que apunta aquí a la izquierda, beta que apunta a la izquierda y alfa que apunta a la izquierda. Entonces tienes que identificar quiénes son los ángulos que apuntan a la derecha, quiénes son los que apuntan a la izquierda y la suma de ambos grupos van a ser iguales. Entonces mira, ¿qué va a pasar acá? Que alfa más beta más gamma es igual a ¿quién? A X más Y más Z. Es una propiedad muy importante cuando tengo yo siempre rectas paralelas y se forma tipo serruchito. Analiza siempre qué ángulos apuntan a la izquierda y los que apuntan a la derecha. Y luego ¿qué va a pasar? La suma de ambos grupos siempre van a ser iguales. Otra propiedad importante que tengo acá es la siguiente. Tengo también lo mismo, L1 paralela a L2 y tengo como que segmentos y ángulos que están de manera consecutiva. ¿Te diste cuenta? Tengo aquí, mira, tengo aquí a alfa, tengo a beta, tengo a gamma, tengo a delta y tengo a E. ¿Te das cuenta? Estos son ángulos que están de manera consecutiva. Por lo tanto, si te encuentras con un problema así, simple y llanamente, ¿cuál es la propiedad? Que la suma de todos los ángulos tiene que darte siempre obligatoriamente a 180. Por lo tanto, sería que alfa más beta más gamma más delta más E siempre te va a dar ¿cuánto? Pues 180 grados. Es una propiedad muy importante, pero esto se da simplemente cuando las rectas son paralelas. Si no, no se va a cumplir. Y también tiene que ayudarte mucho el análisis de la imagen. Siempre eso ten en cuenta para resolver tus problemas. Vamos a resolver ahora los problemas que te mostré al principio. Mira el primero, te dice que el deportista jalar el auto con el cable forma un ángulo con la línea horizontal. Si tenemos los ángulos alfa, phi y omega, que equivalen a la décima, cuarta y tercera parte respectivamente, calcular alfa más phi más omega. Agarremos los datos. ¿Qué te dice? Primero, te dice de que alfita es igual a ¿cuánto? Pues a la décima parte. ¿De quién? De una vuelta. Tú sabes que una vuelta vale 360 grados. Entonces alfa va a valer la décima parte de 360 grados. Entonces sería 360 grados sobre 10 porque es la décima parte. Entonces alfita va a valer ¿cuánto? Se van los ceritos. Valía entonces 36 grados. Siguiente dice que phi equivale a ¿cuánto? Equivale a la cuarta parte de una vuelta. O sea 360 y la cuarta parte. Entonces mi angulito phi va a valer ¿cuánto? Pues 90 grados. Muy bien. Y mi tercer ángulo te dice que el ángulo omega es igual a ¿cuánto? Te dice que es igual a la tercera parte, o sea 360 la tercera parte, o sea entre 3. ¿Y esto qué va a ser igual? Al ángulo omega que va a valer ¿cuánto? Pues 120 grados. Ok,
¿Qué me están pidiendo? Pues me piden simplemente alfa más phi más omega. Simplemente tenemos que sumar, nada más sería entonces 36 más 90 más 120. ¿Y esto cuánto te da? Pues simplemente 246 grados. Y esa es la respuesta a mi primera problematización. Vamos con la segunda problematización que te decía. Los cables de energía eléctrica y los rieles de un tren eléctrico son elementos paralelos. En la imagen determina el valor de X y el valor de Y. Identifica por favor a la X que está aquí. Aquí está la X. Y X está en un esquema donde están paralelas y secantes, correcto. Y la X, mejor dicho 2X, está en la parte interna del esquema mano derecha. Lo tengo que yo relacionar con este otro ángulo que también está en la mano derecha, pero en la parte externa. Entonces aquí estamos frente a dos ángulos que son correspondientes, ¿correcto? ¿Y cómo son los correspondientes? ¿Te acuerdas? Pues son iguales. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, relacionamos. Tengo acá que 2X, que está ahí, es igual a ¿quién? Pues a 88. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. ¿Está bien? Son correspondientes. Por lo tanto, te das cuenta que aquí esta X valdría 44. Excelente, muy bien. Ahora identifiquemos la Y. La Y se encuentra aquí. ¿Te diste cuenta? La Y está ahí. Y mira, se encuentra entre los rieles que son paralelas y tengo acá una secante. Y mira, date cuenta, este 3Y, donde quiero yo despejar la Y, está en la parte interna, pero mano derecha. O abajo, como tú quieras. Y tengo que relacionarlo con el otro ángulo que vale 54, que está en la parte interna también, pero en la parte de arriba. O sea, en la mano izquierda, como quieras verlo. Entonces, ¿tú te acuerdas cómo se llaman esos ángulos? Estoy seguro que sí. ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas? Se llaman ángulos alternos internos. Claro. ¿Y cómo son los alternos internos? Pues también son iguales. Muy bien, entonces vamos a ponerlo aquí. Sería entonces que 3Y es igual a ¿cuánto? A 54, porque son alternos internos. Entonces me están diciendo acá que son iguales, por lo tanto, la Y ¿cuánto valdría? Pues simplemente 18. Y así hemos calculado el valor de X y de Y que me están pidiendo en la segunda problematización. Siempre tengo que yo analizar la ubicación de los ángulos para poder aplicar las propiedades correspondientes. Listo muchachos, esta fue la teoría del tema de ángulos. Hemos conocido el concepto, propiedades, clasificación y también aquellos ángulos que se forman entre rectas paralelas y secantes. Ahora, en la descripción del video y en la pantalla final te dejo la resolución de problemas. Cómo podemos resolver problemitas de este tema. Así que está dirigido por los estudiantes que están en primero y segundo año secundario. Así que no te olvides que un me gusta vale mucho para mí y me motiva a seguir brindando información y crear contenido educativo para ti. Suscríbete a mi canal YouTube y a todas mis redes sociales que están aquí alrededor para más material. Nos vemos en el siguiente video. Chao.